Buenas noches a todos. Aquellos que tengan oportunidad de encender sus cámaras, hermanos, será muy bueno poder vernos. Hoy yo a compartir una pequeña presentación respecto a la lección concerniente a la teología. Y después de ello, hermanos, la idea es que podamos interactuar, que podamos dialogar un poco de la última lección de este curso de estudios, que es de las 7 artes, de las artes liberales, de la tradición de las artes liberales. Que podamos interactuar, perdón, en cuanto al tema del llamado, la cultura y el currículum, hermanos, ¿sí? Espero que todos podamos ahí participar un poco en cuanto a eso, intercambiar las ideas, lo que hemos visto, nuestros pensamientos, llegando a ese punto, hermanos. Pero de momento yo les voy a compartir una pequeña presentación entonces referente a lo que es la lección de la teología, ¿sí? Eh, Déjame ver cómo comparto mi pantalla. Ahí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano. Ok, Sí. muy bien. Yo no sé cómo se ve allá con ustedes. Yo veo aquí otras pantallitas pequeñas. ¿Ustedes solo ven la pantalla o les tapa algo o no sé? Se ve como el archivo abierto, hermano, o sea, no está en modo presentación. Ah, ok. Sí, creo que sí lo dejo. Bueno, ahora que lo pongo en presentación. Ahí está. Bueno, en presentación. Ok, hermanos, pues yo voy a compartir un poco en esta ocasión. Ya varios de nuestros hermanos nos han apoyado, compartiéndonos una pequeña reseña de lo que vimos en las lecciones. Sí, hemos pasado ya por varios temas, ¿no? Que competen a este curso que creo que ha sido de mucha ayuda. En algún momento fue un poco difícil, sobre todo cuando llegamos al aspecto del quadrivium, cuando empezamos a ver algunos elementos de las matemáticas, ¿no? La aritmética, la geometría, la trigonometría, todos estos aspectos, ¿no? Y luego en la filosofía también ahí sufrimos un poco en tratando de entender temas que tal vez son ajenos para algunos de nosotros o son poco conocidos para muchos de nosotros. Pero hoy llegamos finalmente a la teología, hermanos. La teología es el aspecto final del paradigma que hemos estado estudiando del PG-MAPT, la P por piedad, la G de gato de nosotros, gimnasia, la M de música, PG-MAPT, sí, la A de artes liberales, la P en inglés de filosofía y la T es la última letra de este paradigma y tiene que ver con la teología, ¿no? Es lo que han estado abordando los autores de este curso y de este libro que hemos estado leyendo, hermanos, ¿no? Entonces, esta, digámoslo así, es la última parte, la última etapa, el último aspecto de este paradigma. Pero o como ya pudimos haber visto en la lección y en el libro, los que lo hayan leído, es más que el último punto, la última etapa de todo este paradigma, ¿no? Es lo que conforma todo, el todo, ¿no? En un sentido encierra todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces, quiero aquí nada más que volvamos a repasar la definición, comenzando con esto de lo que es la educación clásica cristiana. Esta es la definición que Christopher Perrin eh, señala, ¿no? Entonces, él menciona que la educación clásica cristiana es un enfoque tradicional de la educación que tiene sus raíces en la civilización y la cultura de Occidente, desarrollado por la Iglesia, basado en la piedad y regido por la teología, que emplea el currículo histórico y la pedagogía de las 7 artes liberales con el fin de cultivar hombres y mujeres caracterizados por la sabiduría, la virtud y la elocuencia. Creo que a estas alturas, hermanos, para la mayoría de los que hemos estado ahí aferrados en estos estudios, a pesar de que a veces nos ha costado trabajo, pero creo que ahora ya cobra más sentido esta definición para nosotros, o al menos eso es lo que ocurrió en mi caso, hermanos. Digo, comenzamos este recorrido, esta aventura el año pasado, no recuerdo ya si fue octubre,
por ahí. Y comenzamos a ver algunos cursos, vimos este curso de Parent You, luego la introducción, luego ya vimos lo que fueron las diferentes áreas de la pedagogía clásica cristiana y constantemente vimos esta definición, ¿no? Hoy por hoy creo que ya podemos ver con mayor claridad el porqué de esta definición, ¿no? Yo marqué ahí en amarillo este aspecto importante que nos compete el día de hoy, que lo que es la educación clásica cristiana es regida por la teología, ¿sí? No es aparte de la teología, pero regida por la teología. Entonces, no solamente nos interesa, ¿no?, el instruir a nuestros hijos, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, no solamente nos interesa transmitirles información, no solamente nos interesa forjar ciertas virtudes en ellos, pero nos interesa fundamentar todo lo que nosotros vamos a enseñarles y aún aprender en la teología, ¿sí? En el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Creador, ¿no? Tomás de Aquino, aquí puse algunas citas, ¿no? Menciona ahí en el libro de las artes liberales, se menciona esta cita de Aquino, donde él señala 2 de Timoteo 3:16 y dice lo siguiente: está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Ahora bien, la escritura inspirada por Dios no forma parte de la ciencia filosófica que ha sido construida por la razón humana. Por eso es necesario que, además de la ciencia filosófica, haya otra ciencia, es decir, la inspirada por Dios, ¿no? Esto es lo que señalaba Aquino, ¿no?, en su Suma Teológica, ¿no? La importancia, la necesidad, lo indispensable de la teología, ¿no? Y es que los pedagogos medievales llamaron a la teología, o por esa causa los pedagogos medievales llamaron a la teología la reina de todas las ciencias, ¿sí? Ellos veían a la teología como una ciencia aparte de todas las otras ciencias que se estudian, y no solamente aparte, sino como la reina, la que gobierna, la que realmente rige principio y fin de absolutamente todas las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros debemos de entender la teología en cuanto a la educación o en cuanto a la necesidad de implementarla o de incluirla en la enseñanza y en la educación, ¿no? Ahora bien, lo que en el libro se nos explica, hermanos, es que la teología debe de entenderse desde una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Mencionaban ahí, en las escuelas clásicas cristianas es común encontrar el estudio teológico plasmado de alguna u otra manera dentro de su curso de estudios. Y eso es lo que nosotros queremos primeramente contrastar, diferenciar, ¿sí? En muchas escuelas que dicen ser cristianas o que son cristianas, ¿no?, el estudio teológico, mencionaban los autores, adopta la forma, permítanme un poquito, nada más. En muchas escuelas el estudio teológico, hermanos, adopta la forma de añadir una serie de cursos teológicos particulares al plan de estudio. ¿Qué significa esto? Es decir, hay escuelas cristianas y que entienden que para integrar la teología es necesario agregar algunas clases de Biblia, por ejemplo, ¿no? O enseñar en algún momento algún aspecto del catecismo, ¿no? De algún catecismo, si son algún tipo de escuelas cristianas que abrazan la fe reformada, ¿no? Es como ellos entienden, ¿no?, el llevar a cabo esta labor, ¿no? El incluir la teología implica añadir algunas asignaturas que tengan que ver con Dios, que tengan que ver con la Biblia, que tengan que ver con la doctrina, ¿no? Otras escuelas entienden que el incluir ese aspecto teológico implica integrar esa educación en el tejido de la vida de la escuela, es decir, generalmente procuran mantener algún tiempo devocional al principio, antes de iniciar las clases, o algún tiempo de oración, o incluso algunos días los dedican para tener algún tipo de culto, entonar himnos, entonar salmos. Entonces, es la forma en la que se ha llegado a entender, ¿no?, que es como deberíamos de integrar la teología en el curso de estudios. Pero el énfasis que se está haciendo en las enseñanzas de estas lecciones y en esta sección de este libro de las artes liberales es distinto.
El enfoque de la teología en el currículo clásico cristiano toma un rumbo un tanto diferente, ¿no? O un sentido mucho más amplio. Y tomo del libro esta cita, dice, en la tradición educativa cristiana, la teología es la ciencia de la revelación divina. Este hecho determina tanto su necesidad como su posición culminante en el plan de estudios. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, hermanos, algo que debemos de comprender, ¿no? Es que este elemento dentro de nuestra educación clásica cristiana va a ser mucho más, ¿cuál será la palabra? Va a impactar de una manera mucho más profunda, ¿no? Nuestro curso de estudios o nuestra enseñanza. No solamente se va a limitar a querer darles a nuestros hijos algunas enseñanzas de la Biblia o ponerlos a aprender algún catecismo, el catecismo bautista. No solamente se va a enfocar en el hecho de simplemente enseñarles a orar o tener un tiempo de adoración con ellos, ¿no? La teología va más allá, ¿no? Este aspecto del currículum o del curso de estudios va un poco más allá todavía. Entonces, regresando a nuestra presentación, es importante entender este aspecto, ¿no? En la tradición educativa cristiana, la teología es la ciencia de la revelación divina. Y este hecho determina tanto su necesidad como su posición. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, déjenme ponerles la siguiente diapositiva. Es que le moví aquí, hermanos, perdón, y me confundí, ya no. Ya, creo que ya encontré otra vez donde iba. Esto implica que la educación clásica cristiana tiene un paradigma muy particular. Porque si la teología es la ciencia de la revelación divina, como la entendían los antiguos, en primer lugar, afirmamos que existe una fuente de conocimiento que trasciende nuestro saber filosófico. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por eso es que los antiguos veían a la teología como la reina de las ciencias, ¿sí? Ellos entendían, bueno, si Dios se ha revelado a sí mismo y lo ha hecho por medio de las sagradas escrituras, eso significa que hay un conocimiento que no vamos a encontrar en la razón humana, que está más allá de la razón humana, y por lo tanto es importante llegar a conocer lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a nuestro Creador, lo que la Biblia nos ha revelado respecto al carácter de aquel que formó todas las cosas y que nos formó a cada uno de nosotros y que nos creó a su imagen y a su semejanza. El hecho de que Dios se haya revelado entonces implica ya por default que hay un conocimiento más que debemos de buscar infundir en nuestros estudiantes, en este caso como papás, en nuestros hijos. Pero no solamente eso. Al mismo tiempo entendemos que la teología llega a convertirse no solo en una fuente de conocimiento, sino en la interpretación autorizada de todo conocimiento disponible para la razón humana. Aquí es cuando comenzamos a ver, hermanos, la importancia de lo que nosotros entendemos en el ámbito teológico, ¿no? Es lo que habíamos ya abordado desde el principio de nuestros estudios, lo que nosotros entendamos con respecto, o lo que creamos con respecto a lo que somos nosotros los seres humanos, va a influir de una manera realmente importante en cómo vamos a enseñar a nuestros hijos e incluso cómo vamos a aprender y a estudiar nosotros mismos, ¿no? La teología, la palabra de Dios, el conocimiento, la revelación divina, lo que Dios tiene que decir al final de cuentas, es la autoridad que va a regir absolutamente todo lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿no? Y aquí es cuando comenzamos a ver que la enseñanza, el aprendizaje o las diferentes asignaturas que vamos a darles a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, deben de estar siempre sujetas a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Decíamos hace un momento, si la teología es la ciencia de la revelación divina, entonces esto va a determinar esa necesidad de la teología y su posición culminante. Y eso implica en estas dos cosas.
La teología entonces se vuelve esta fuente de conocimiento que trasciende nuestro saber filosófico y por lo tanto necesitamos adquirir este conocimiento también, pero al mismo tiempo se va a convertir en esta interpretación autorizada de cualquier otro conocimiento que nosotros pudiéramos adquirir incluso por medio de la razón o el uso de la razón del ser humano, ¿no? Esto ya empieza a moldear y a darle un tinte particular a lo que nosotros queremos estudiar o aprender. Dice, tomo una cita del libro. Como tal, la adición de la teología, la ciencia de la revelación, no solo amplía el plan de estudios clásico mediante la adición de una nueva ciencia, sino que reestructura todo el sistema educativo previsto por la antigüedad clásica, creando así un paradigma educativo clásico distintivamente cristiano. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es decir, cuando hablamos de educación clásica, nosotros enfatizamos no solo educación clásica, sino también cristiana. ¿Cierto, hermanos? Entonces, al hablar de esto, nosotros entendemos que no solamente es necesario el estudiar estas artes liberales por sí mismas como tal, ¿no? Sino que la teología, hermanos, la palabra de Dios, el conocimiento que Dios ha querido darnos de sí mismo, se convierte en nuestro parámetro para absolutamente todo lo demás, para poder escudriñar y comprobar la veracidad de absolutamente todas las demás verdades, todas las demás filosofías o enseñanzas o ciencias que vamos a abordar en nuestro curso de estudios, ¿no? No solamente queremos estudiar mitología griega, no solamente queremos estudiar a los antiguos, no solamente queremos estudiar a los filósofos, a Platón, Aristóteles, queremos estudiarlos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la reina de todas las ciencias, que es la teología. Entonces, si Aristóteles nos enseñó algo que vemos útil, vamos a filtrarlo, vamos a compararlo con lo que dice la palabra de Dios, y si realmente concuerda con lo que Dios dice en su palabra, o no contradice lo que Dios revela por medio de su palabra, entonces vamos a tomar ese conocimiento. Eso es lo que estamos, o lo que están señalando los autores en este punto en cuanto a la teología, hermanos. Ahora, no solamente la teología entonces nos va a ayudar de esa manera, no solamente la teología nos va a mostrar que hay un conocimiento más que tenemos que adquirir y se va a convertir en esa interpretación autorizada de todo conocimiento, sino que ellos también nos enseñan en el libro que la teología entonces va a informar también el plan de estudios en todos sus fundamentos. Y aquí es donde ellos abordan algunos aspectos sumamente interesantes, ¿no? Hemos dicho que nuestro paradigma PGMAP, piedad, gimnasia, música, artes liberales, filosofía, es lo que estamos aprendiendo y lo que estamos conociendo y lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Pero vamos a darnos cuenta entonces que la teología se encuentra como un fundamento, por eso leíamos al principio la definición de la educación cristiana clásica, un fundamento en cada uno de estos aspectos de nuestro paradigma. La teología, por lo tanto, forma nuestra piedad. Déjenme leerles algunas citas que tomé del libro, ¿no? La teología forma nuestra piedad, es decir, revela al Dios que ha de ser temido como Señor y amado como Padre. Nos enseña a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre y nos llama a amar humildemente y a servir a nuestro prójimo. ¿Sí? La teología va a formar nuestra piedad, hermanos, porque entendíamos por piedad ese sentido de respeto hacia las autoridades, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos revela o nos muestra la forma en la que nosotros deberíamos de temer a nuestro propio Creador, aquel que nos formó, aquel que nos hizo. Y en consecuencia debemos ser capaces de honrar a nuestros propios padres y servir a nuestro prójimo. Eso es piedad. Decíamos que piedad es, en ese sentido, como lo hemos estado estudiando, esa capacidad o esa virtud que vamos a infundir en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, para que sean respetuosos, ¿no?, de aquellas autoridades. Y la palabra de Dios nos instruye en cuanto a eso. En segundo lugar, la teología no solo forma nuestra piedad, pero fundamenta nuestra gimnasia. Y dicen aquí los autores también. La teología también fundamenta la gimnasia. Revela la doble verdad de que nuestros cuerpos tienen dignidad porque llevamos la imagen de nuestro Creador y también que no fuimos creados meramente para las virtudes corporales, ya que los seres humanos
son uniones, dicen ellos, irreducibles de cuerpo y alma. El entrenamiento corporal es, en efecto, provechoso, pero no es suficiente para la madurez completa como imagen de Dios. Es decir, ¿por qué la teología fundamenta nuestra gimnasia? Porque la teología nos enseña, hermanos, que no solamente somos almas, somos algo inmaterial, somos también algo material. Dios nos creó de esa forma, somos cuerpo y alma. Y es tan importante un elemento como el otro. Y por eso es que a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a entender que también tenemos que hacer cierto énfasis en la formación del cuerpo de nuestros hijos, de nuestros estudiantes y aún el nuestro, ¿sí? A diferencia de las sectas que existían y que existen, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Que señalaban que el cuerpo o que el aspecto material es algo pecaminoso intrínsecamente o que es algo malo. La Biblia nos dice que no. Nuestro cuerpo también tiene un valor, tiene una dignidad, ¿no? Dios nos creó así. Tan es así, hermanos, que en la resurrección, en ese día glorioso que todos aguardamos, Dios va a restaurar nuestros cuerpos, nos los va a dar una vez más, pero ahora glorificados, ¿cierto, hermanos? Entonces, así es como vemos que la teología también fundamenta nuestra gimnasia. No solo entonces forma nuestra piedad, fundamenta nuestra gimnasia, pero también vemos que sustenta la formación musical. Perdón, hermanos. Sustenta también la formación musical. Y cito una vez más. La teología dice, por tanto, sustenta de modo similar la formación musical, entre otras cosas porque las escrituras nos envuelven musicalmente, dicen ellos. Dios se nos revela en relatos, poemas, oraciones y canciones, invitándonos a gustar y ver que Él es bueno. Esto es música en el sentido más auténtico. De hecho, podemos decir, la teología integra los elementos musicales y gimnásticos debido a la naturaleza dramática y multisensorial del culto cristiano histórico. Por lo tanto, concluyen ellos, piedad, gimnasia y música se integran así plenamente en las disciplinas espirituales que estamos llamados a imitar en la vida cristiana. Entonces, la teología, hermanos, no solamente es vista en el currículo cristiano o en el estudio clásico cristiano como una ciencia más que debemos de estudiar, porque esta no se encuentra contenida en la filosofía ni en la razón humana, sino que también entendemos que esta interpreta todo nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo va a informar todo el plan de estudios, nuestra piedad, nuestra gimnasia y también el aspecto de la formación musical. Pero no solo eso, la teología no solo informa el plan de estudios en sus fundamentos, pero unifica nuestro plan de estudios al proporcionar el marco para las artes liberales, las ciencias y las filosofías que la integran. Esto es lo que dicen los autores de este libro y estoy de acuerdo con eso, hermanos. Va a proporcionarnos los conceptos de creación, de universo, de inteligencia y aún de telos, dicen ellos. Es decir, por medio de la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver cómo es que todo este conocimiento que vamos adquiriendo va cobrando un sentido todavía distinto, mayor, más profundo, más glorioso, porque al final nos dirige hacia ese propósito, hacia ese fin último, ¿sí? Por eso mencionan también, la teología no solo es el marco, pero también es el telos del currículo clásico cristiano, es decir, es su fin, su meta, su La propósito. botella de agua que tiene Leo, perdón otra vez. que tiene creo que la mochila de lado. Listo. Leo la cita literalmente. En el sentido más amplio del término, la teología es el telos del currículo clásico cristiano, es decir, su fin, no solo su culminación, sino su propósito. Como señalaba Aristóteles, el fin de una cosa es lo más importante, pues todas las acciones se dirigen hacia él. Sí, entonces, hasta aquí, hermanos. Dejo de compartir. Hasta aquí, hermanos. Esto es lo que ellos abordan o señalan en cuanto a teología. No sé por ahí si alguien quiere comentar algo más, hermanos, añadir algo o, o exponer alguna inquietud, alguna duda. Si pueden, hermanos, enciendan sus camaritas para vernos, los que tengan oportunidad.
estén peinados, y aunque no estén peinados también, hermanos, sería bueno. Pero no sé, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a esto que hemos comentado hasta aquí, hermanos? ¿Nadie? ¿Todo bien? Sí, hermano, gracias. Ok, perfecto. Entonces, déjenme nada más continuar con un punto más y después de esto estoy esperando que todos participemos, hermanos. Yo no preparé la lección del llamado cultura y currículum, así que estoy esperando que todos dialoguemos y aportemos algo respecto a este último tema, hermanos, que compete a este curso que hemos estado tomando, hermanos. Pero a manera de introducción, nada más quiero mencionar lo que explican los autores en esta primera parte de esta sección de llamado cultura y currículum. ¿Sí, hermanos? Y para eso déjenme volver a compartir aquí este aspecto. Los autores, hermanos, después de hablar de la teología y ayudarnos a entender entonces que la teología sí es una ciencia más distinta de todas las otras ciencias y que por eso es necesario estudiarla, y después de explicar que esta no solamente es una ciencia más, sino que es la ciencia por medio de la cual vamos a interpretar absolutamente todo lo demás, y después de señalarnos cómo es que la teología forma, influye y se involucra en cada aspecto del conocimiento que vamos a adquirir, ellos nos llevan a entender cómo es que en un sentido nosotros deberíamos de abordar este aspecto de la teología en cuanto a la instrucción o a la enseñanza en nuestros hogares. Digo, ellos hablan mucho de escuelas, ¿no? Obviamente están enfocados y escriben y se dirigen principalmente a escuelas, ¿no? Pero nosotros lo queremos aplicar en nuestros contextos de educación en casa, ¿no? Y es ahí donde abordan este aspecto tan importante que incluso viene en las Sagradas Escrituras, la paideia del Señor, ¿no? Cito del libro una vez más, los supuestos teológicos, dice, no solo se reflejan implícitamente en todas las categorías curriculares que hemos analizado hasta ahora, sino que incluso subyacen en la noción más amplia de la propia educación cristiana. Sí, ellos van a abordar un aspecto todavía más profundo, hermanos, de la relevancia y la importancia de la teología. Y por eso es que van ellos a la Biblia, a la carta a los Efesios particularmente. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden por ahí abrirla, hermanos. Si no, voy a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Es un texto que seguramente ya conocemos todos, pero dice ahí el texto, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? En griego, puse ahí el texto, paideia, kai, nuthesia, curio o kirio, ¿no? Kiriu. Encontramos esa palabra, paideia, en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y la palabra que los griegos utilizaban para designar la educación era esta, paideia también, que significaba no solo el aprendizaje de habilidades intelectuales, sino también la transmisión de la totalidad de los afectos, las normas y los valores de una cultura. Entendían que lo que la generación adulta de padres apreciara y adorara sería la cultura que transmitiría a los hijos. Sí, esta palabra paideia, hermanos, que usa Pablo el apóstol en esta carta cuando exhorta o cuando nos exhorta a nosotros los papás a criar a nuestros hijos, a instruirlos, a amonestarlos, a educarlos, es una palabra realmente mucho más profunda, ¿sí? Que implica el transmitir toda una cultura a la generación que viene detrás de nosotros. Y esto creo que ya es algo que hemos visto anteriormente en los otros cursos, hermanos, pero que creo que conforme vamos dando pasos y pasos, se va volviendo todavía más claro y significativo en nuestras mentes y corazones, hermanos. Entonces, ellos van a entrar en este terreno que es bien importante, hermanos, para nosotros. Es decir, nosotros no solamente queremos educar a nuestros hijos, realmente queremos educarlos conforme a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Y esta paideia, aunque es una idea griega, ya estaba
ya se encontraba en la tradición de la sabiduría educativa hebrea, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, Dios le da un mandato al pueblo de Israel y este mandato es lo que implica el transmitir toda una cultura a las generaciones venideras. Dice el pasaje, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto comienza con el famoso Shema, Shema Israel. ¿Sí? Entonces, ya Dios a su pueblo escogido, al pueblo con el que había entrado en pacto, le había dado la orden a los padres transmitir todo el conocimiento y la cultura en la cual Él los estaba rodeando, en la que Él los estaba sumergiendo, ¿no? El pueblo de Israel, los padres eran responsables de instruir a sus hijos acerca del pacto de Dios, del amor que tenían que profesar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y repetirles constantemente los mandamientos que Dios les había dado, que los distinguían como una nación completamente distinta, una nación santa, una nación que había sido apartada nada menos que por el Dios vivo y verdadero, hermanos. Entonces, este aspecto de inculturación, de educación, es, digámoslo así, el paralelo que los griegos empleaban o buscaban aplicar en sus propias sociedades y en sus propias culturas. Y es el mismo concepto que el apóstol Pablo está exhortándonos a nosotros ahora en el nuevo pacto a que nosotros transmitamos a nuestros propios hijos. ¿Sí? Dicen los autores en el libro, la cultura es inseparable de la educación. En el sentido más amplio de la palabra, es lo que los antropólogos llaman inculturación, es decir, el proceso por el cual la cultura es transmitida por la sociedad y adquirida por el individuo. Hermanos, entonces, en este punto, vemos cómo se va modificando ahora nuestro entendimiento de lo que tenemos que buscar hacer con nuestros hijos, con las generaciones que Dios ha puesto en nuestras manos. No solamente el llamado de nosotros los papás, y aquí comienza a verse cómo es que cambia drásticamente, hermanos, nuestro entendimiento de lo que debemos de hacer en casa con nuestros hijos, en la enseñanza. No solamente somos llamados a impartir matemáticas, no solamente somos llamados a impartir latín, no solamente somos llamados a impartir algunas lecciones de la Biblia, somos llamados a transmitir toda una cultura a nuestros hijos, toda una enseñanza, toda una verdad, ¿sí? ¿Y qué cultura es esa? Bueno, déjenme vuelvo a compartir. ¿Qué cultura es esa? Bueno, Efesios 6:4 nos dice la paideia del Señor. ¿Sí, hermanos? El conocimiento que Dios por medio de su palabra nos ha dado, nos ha proporcionado. Y desde esa perspectiva, ¿sí? Estos autores desarrollan estos aspectos que deberían de estar siempre subyaciendo lo que nosotros vamos a hacer en la enseñanza de nuestros hijos. Así que ellos mencionan tres aspectos y son los que quiero que, o me gustaría que interactuemos aquí todos nosotros, hermanos. Son tres aspectos, la forma en la que ellos dicen que vamos a transmitir esta paideia del Señor, o son tres formas en las que tenemos que entender esto. Dicen ellos que en primer lugar las Escrituras nos hacen un llamado a los padres a educar a nuestros hijos en la paideia del Señor. Y aquí es importante, ellos dicen que tenemos que entender lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos como un llamado, no simplemente como una responsabilidad, es un llamado, ¿sí? Que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 4, un llamado a educar a nuestros hijos en la paideia de nuestro Señor. En segundo lugar, ellos dicen, tenemos que entender que educar es transmitir toda una cultura. Y en tercer lugar, nosotros decimos que la educación clásica cristiana es la que puede ayudarnos de una mejor manera en todo este propósito,
porque la tradición de las artes liberales va a proporcionarnos ese excelente currículum que nos va a ayudar a transmitir esa cultura que deseamos transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Por esa causa o por esa razón, hermanos, al menos yo, y quizá la mayoría de ustedes, si no es que todos, creemos que la educación clásica cristiana es la mejor manera o la manera más fiel de poder instruir a nuestros hijos, porque la Escritura nos ha hecho ese llamado como padres de educar a nuestros hijos en la paideia del Señor, porque entendemos ahora que educar es más que enseñar algo, simplemente es transmitir toda una cultura, y porque las artes liberales nos van a ayudar a ofrecer, nos van a ofrecer ese currículum que es necesario, ¿no? Para transmitir toda esa cultura, hermanos. Y en estos tres elementos, hermanos, son donde me gustaría escucharlos a ustedes y que platiquemos un poco, ¿no? No sé, espero que algunos de ustedes ya hayan leído o hayan tomado estas lecciones, ¿no? Para que realmente pueda ser algo interactivo, hermanos. Porque en este aspecto, en esta lección, un tema, en esta última lección, ¿no? El llamado cultura y currículum, hay algunos elementos que de pronto tenemos que, al menos yo considero, discernir de una manera adecuada, para no caer en ciertos errores o extremos, ¿no? Que pudieran perjudicarnos incluso a nosotros o a nuestros hijos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí es donde me ayudará mucho que prendan sus cámaras y desactiven sus micrófonos. ¿Qué pueden ustedes aportar respecto a este elemento del llamado en primer lugar? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿En qué estuvieron de acuerdo? ¿En qué están en desacuerdo con respecto a lo que los autores mencionan en cuanto al llamado que nosotros tenemos como padres para criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos en la paideia del Señor? Si ustedes recuerdan, ellos usan algunos aspectos de la enseñanza de Agustín de Hipona, de los 7 pasos. Ellos lo equiparan a un discipulado, que tenemos que entender la educación de nuestros hijos más que como una enseñanza, como un discipulado, ¿no? Y que y a la luz de eso empiezan a mencionar algunos elementos que usaba Agustín de Hipona en cuanto a su instrucción, ¿no? A través de un texto del profeta Isaías, si no mal recuerdo, ¿no? Y que de ahí se basaba para ir mencionando esos elementos o pasos que deberíamos de considerar al discipular a nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿qué pueden comentarnos ustedes, hermanos, respecto a esa parte, ¿no? de la lección? No sé si hermano Josué, tú ya pudiste ver esa parte, o hermano Paco, hermana Ida, Carlos. ¿Qué tal, hermano? Adelante, hermano. Te veo con ganas de hablar. Perdón, es que escuché que alguien encendió su cámara. Eh, hermanos, en este punto al menos creo poder opinar muy poco porque aún no he asumido ese llamado en su totalidad, eh, ya que no soy padre todavía. Sin embargo, yo creo que algo me queda muy claro, ¿no? Que el rol de los padres va más allá de la procreación y del mantenimiento material. O sea, la instrucción y el discipulado, como menciona el hermano Fer, es parte de esa tarea que se le da al padre como, pues como un tipo de maestro y guía, tanto espiritual como vocacional, o sea, en todos los aspectos de la vida de sus propios hijos. Entonces, si bien no, pues no tengo aún la bendición de los hijos, yo pues estoy aprendiendo, hermanos, y también de sus experiencias, de los que ya son padres. Y creo que parte de esa asunción de saber que vas a disipularle, empieza, al menos en mi caso, empezaría al yo, pues empaparme de qué es lo que necesito formar en el corazón de mis hijos. O sea, ahorita no lo puedo resumir en pocas palabras porque yo creo que pues llevamos 2 cursos enteros hablando de este mismo tema. Sin embargo, yo creo que ahí puede ser una gran diferencia, como si lo estamos viendo, todos estos cursos, todas estas enseñanzas como algo accesorio a nuestra labor de padres, a los que ya son padres, o como algo
fundamental dentro de nuestra labor de padres. Hace mucho tiempo mis papás, bueno, no sé si todos saben, pero mi papá es maestro, entonces mi papá pues tiene como muchas críticas al sistema educativo, etcétera. Y algo que él comúnmente mencionaba y pues a nosotros nos platicaba es que los padres se desentienden de los hijos y delegan la educación de estos a la institución educativa. Entonces, yo creo que parte de cambiar esa cultura, que por la gracia de Dios muchos de nosotros, si no es que todos, ya sabemos que la escuela no es la que va a educar a nuestros hijos, o sea, yo creo que parte de tomar esa responsabilidad es como asumir que somos en un sentido los maestros de nuestros hijos, o sea, que tenemos un rol que va más allá de la provisión material. Y pues digo, o sea, yo me gustaría que un hermano ya con experiencia en el campo real comente, pero yo diría al menos la preparación, o sea, al menos tener esa intención, quizás desde ahora ir formando un currículum, ¿no? Quizás desde ahora ir seleccionando ciertos libros, ir comprando material, ir invirtiendo en literatura. Y pues lo más importante, ¿no? Creo que, como mencionó Fer, si el telos de todo es la teología, es el conocimiento verdadero de Dios, no podemos dejar a un lado la espiritualidad personal, la oración, o sea, el estar orando por los niños, estar pidiendo al Señor, y el rol de la iglesia como comunidad cultural, que yo creo que más adelante vamos a tocar ese tema, pero ese rol de que estén insertos en una comunidad que proporciona una cultura cristiana sólida, en la cual ellos puedan mirar más ejemplos de esta educación, más ejemplos de piedad, tener conversaciones con otros pequeños que están en el mismo camino. Yo creo que eso es una gran ventaja que pues no debemos de desaprovechar, ¿no? Porque la cultura que está allá afuera, pues es una cultura que es adversaria de la piedad, como dijo nuestra hermana Ida cuando habló acerca de la piedad. O sea, esta cultura se caracteriza porque es una cultura impía. Entonces, yo aquí termino, hermano, solo mencionar otra vez, o sea, es la preparación previa, como tratar de estar pues creciendo, construyendo, buscando desde antes de que seamos padres, y no olvidar que esto tiene una connotación espiritual y por lo tanto la oración es importante, y el estar bien inserto en la comunidad de la iglesia pues es fundamental también, hermano. Entonces, no sé si esto toca más o menos el punto, pero es lo que yo podría decir. Sí, hermano, gracias. Hermano Paco, ¿quieres tú comentar algo? Gracias. Creo que al final hay también uno de los puntos que iba a mencionar justo el rol de la iglesia, que es un rol crítico en este concepto de paideia, que es justo donde hay una comunidad en donde lo que están hablando los padres o lo que están transmitiendo los padres no es solamente como las ideas de la casa, sino se vuelven a la luz o a los ojos de los hijos, de los pupilos nuestros, pues nuestros hijos, se vuelve una realidad que era justamente el éxito, por así decirlo, humanamente hablando, de la paideia diferente de las culturas, ¿no? Que todo el mundo acordaba desde el gobierno y la gente, los padres estaban en ese compromiso de que esos valores, esas virtudes o esos propósitos que perseguía el Estado eran los correctos, tenía una razón de ser y entonces había un compromiso entre todos los integrantes de la sociedad, ¿no? Por ahí nos platicaba también el hermano Héctor recién, entonces lo tenemos más o menos fresco, como por ejemplo en la paideia no la de Atenas, es la de Esparta, pues eran tomados los niños incluso desde pequeños. A veces algunos de ellos morían en el proceso porque no soportaban el rigor que tenían ellos para formarlos como guerreros y la gente lo veía bien porque estaban comprometidos. Entonces, desde la temprana edad, los niños veían que eso era, o sea, no había una alternativa, no había una posibilidad, no había cuestionamiento, simplemente era así, era natural porque lo veían en diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes niveles y momentos, veían lo mismo, entonces no veían otra cosa y eso le hacía que la cultura impactara muy fuerte. Entonces, el rol de la iglesia es ese y el rol de una iglesia unida y el rol de comunidades como lo que estamos haciendo ahorita, que estamos como juntos buscando esto, discutiendo y buscar que también nuestros hijos tengan esas amistades que estén en el mismo camino,
que tengamos ese compromiso incluso con los demás hermanos de poder observar, recibir críticas de lo que ellos están viendo. Si se asume que estamos buscando lo mismo, no nos va a ofender o a molestar alguna observación o crítica. O sea, muchos principios bíblicos también, pero que están entrelazados con este objetivo de la educación. Y solo iba a añadir quizás ahí un punto, reflexionando ahí sobre el versículo que estamos ahorita viendo de la paideia. Se me hace interesante que menciona los dos aspectos, la paideia y la amonestación. Entonces, de alguna manera, justo la amonestación teniendo esa connotación como de contenido que se dice hablando, o sea, algo que se da, la amonestación es justo lo que se dice al hablar. Y pareciera como que la paideia es eso que es todo lo demás que no necesariamente es lo que se transmite. A ver, vamos a sentarnos y abrir este libro, sino todo lo que se transmite, incluso lo más obvio, con nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Siguiente, algo que hemos visto, vimos un poquito de pasadita, la parte de los hábitos, la parte de las liturgias, el decir por qué hacemos algo con cierto orden, con ciertas formas, con ciertos símbolos, incluso que estábamos mencionando, todo lo que se transmite más allá de una explicación, más allá de una definición, más allá de una memorización, sino lo que se transmite con todos esos intangibles, empezando por el ejemplo, por todo esto que les digo. Y luego, como mencionábamos en la comunidad, el que podamos cuidar que también el resto de los contactos que tienen los niños sea en la medida de lo posible relacionado. Si no lo es, pues nos tocará explicar por qué. Los niños no los podemos tener en una burbuja. Yo creo que es uno de los peligros que seguramente tú tenías en mente, hermano, cuando decías que el extremo. No los podemos encerrar y limitar, pero necesitamos, ahí viene la instrucción, la amonestación, yo creo, para poderlos dar discernimiento en el transcurso y recomendarles ya para cerrar, si alguno no se dio cuenta, junto con el curso Parent You, ya viene ligado en todas las sesiones de Parent You que tomamos, hay un curso también que se llama Los hábitos de la casa, Habits of the Household, y justamente profundiza mucho en la parte de los hábitos y las rutinas y las liturgias como una manera de estar instruyendo indirectamente a nuestros hijos y cómo eso les genera justamente el asumir muchas cosas que nosotros queremos transmitir de esta cultura y que cuando no lo hacemos o no lo cuidamos, pues estamos chocando, ¿no? Entre lo que decimos y lo que ellos ven y viven. Y creo que ahí es donde se cumple la parte que dice el mismo versículo que dice, no exasperéis a vuestros hijos. Cuando hay una disonancia entre lo que ven, lo que observan, desde el testimonio hasta más cosas, como la rutina, el hecho de que no se le dé prioridad a ciertas cosas cuando el decir no es congruente con el hacer, creo que ahí es donde los podemos exasperar y pues creo que sería ahí como lo que les puedo comentar, hermanos. Gracias. Hermano René. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Yo nada más Noches. quisiera compartir un ejemplo que me tocó leer en un libro que se llama La Predicación Evangélica y que escribió Robert Louis Dabney, que aquí según la biografía fue contemporáneo de Charles Hodge, fue teólogo de Estados Unidos en 1800. Y bueno, lo que me llamó la atención, hermano, es que pues, este hermano presbiteriano recibió la educación en su hogar, ¿verdad? Y sobre todo basado en la parte clásica. Y si me permite, voy a leer algunos fragmentos y muy breves. Dice que Dabney fue educado en el hogar como la mayoría de los jóvenes de clase media alta. Sus estudios estuvieron a cargo de un profesor particular y pues esto no era como muy común, ya que pues, sí era caro pagar una educación como particular, pero me llamaba la atención los temas también que recibió Dabney. Dice que en la escuela estudió los libros de texto de aritmética de Pique, geografía astronómica de Madame Willard, el Nuevo Testamento, era su libro de lectura. También estudió latín y griego.
En latín estudió los institutos de gramática latina, el diccionario de latín de Ainsworth, los coloquios escolásticos de Corderius, César, Salust y Virgilio. En griego estudió la gramática, el lexicón manual Graecorum Latinum de Schrevelius, que es un diccionario en griego, y también extractos de Genofonte, Herodoto, Platón, etc. Entonces, hablaba de que pues tuvo mucha profundidad en estos estudios y que pues, esto le ayudó, ¿no? Ya en sus estudios posteriores. Y ya por último, hermano, dice que el nivel educativo pues era de excelente calidad en Inglaterra, sin embargo estaba restringido en la mayoría a familias de clase media y alta, los cuales le permitía tener un acceso a educación superior, y la mayoría de los niños eran educados en el hogar por sus padres, recibiendo en el mejor de los casos la educación básica para poder aprender a leer y escribir, ya que la educación primaria gratuita se estableció en Inglaterra en 1880, y Dabney tuvo mucho interés por la educación, lo cual se refleja en muchos escritos, porque dice que como Hodge se dedicó más como a la teología para la iglesia, Dabney se dedicó como a aplicar pues, los principios de la teología pues para la vida diaria, la vida práctica, ¿no? El trabajo, la política, la economía, la familia. Entonces que él estuvo abundando mucho en eso. Dabney vivía en un tiempo diferente al nuestro y propuso un sistema de jurisdicción intermedia. En otras palabras, Dabney no estaba a favor de un sistema de educación centralizado, pero tampoco de un sistema educativo puramente en el hogar. Entonces, pues me llamó la atención, hermano, cómo, pues, también aquí el autor o el compilador, Jaime Caballero, pues dice que tanto Hodge como Dabney fueron de las últimas generaciones de teólogos que recibieron educación en el hogar cristiana y clásica, y que pues por la gracia del Señor eso dio fruto en sus escritos que pues hasta el día de hoy leemos. Dice que posteriormente de ahí pues ya entró pues mucho el liberalismo, y entonces pues ya prácticamente las formas de interpretar la escritura empezaron a cambiar en muchos sentidos, tanto así que pues la iglesia presbiteriana se empezó también como a dividir. Y pues era eso, hermano. Me llamó mucho la atención el hecho de que pues este teólogo pues haya recibido su educación cristiana clásica. Gracias, hermano. Sí. Sí, sí, gracias a Dios, porque pues creo que en alguna forma, hermanos, pues el Señor nos está dando un privilegio y una gran responsabilidad a todos nosotros, ¿no? Lo que nos ha permitido ir entendiendo y redescubriendo en un sentido, pues nos hace privilegiados, pero también responsables, ¿no? De todo un trabajo que tenemos que seguir haciendo nosotros mismos. A mí me parecieron interesantes estos tres elementos que mencionan al final. El hecho de que veamos la educación de nuestros hijos como un verdadero llamado, hermanos. Es decir, ese es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, hermanos, a realmente instruir a nuestros hijos como discípulos, ¿no? Digo, la parte en la que yo no estoy de acuerdo, no sé si no entendí bien el sentido de que le daban los autores a esta sección. No sé si ellos sean presbiterianos. Si son presbiterianos me haría sentido lo que estaban expresando en el libro, porque en una oración incluso mencionan a nuestros hijos como los hijos del pacto, y digo, creo que eso es un entendimiento presbiteriano. Nosotros tenemos que hacer esa pequeña distinción, hermanos, de tener claro, sí tendríamos que instruirlos o disipularlos en un sentido, en el temor de Dios, en la piedad, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su Creador, en el conocimiento de la gloria de nuestro Dios. Por eso son los catecismos, por eso son todas estas instrucciones, instruirlos por medio de nuestro ejemplo, como decían algunos hermanos. Pero al final nosotros como bautistas entendemos que necesitan salvación, necesitan arrepentimiento, necesitan fe, necesitan nacer de nuevo. Es decir, el discipulado cristiano solamente es posible cuando el Espíritu Santo ha hecho la obra en nuestros corazones en el pleno sentido de la palabra, ¿no?
pero como una ilustración que no sé si la dio Héctor en la lección que dio este domingo, no he escuchado su lección, pero yo platicando con él por teléfono, me gustó esa ilustración que me planteaba. O sea, tú vas a instruir a tus hijas en cómo debe de ser una buena ama de casa, una buena madre, ¿no? Esperando que en un futuro llegue a serlo, ¿no? Pero no porque ya lo sea. Entonces, de la misma forma, vamos a educar a nuestros hijos cómo es que luce un cristiano, cómo es que deben de vivir en comunión con Dios, cómo es que deben de orar, cómo es que deben de leer la palabra de Dios, esperando que en algún momento el Señor haga esa obra en sus corazones, ¿no? Vamos a instruirlos en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la verdad de las Sagradas Escrituras, en cuanto al pecado, ¿no? Para que puedan ser confrontados, ¿no? En cuanto a las virtudes que Dios demanda en su palabra, pero para que ellos al mismo tiempo puedan ver que no pueden realmente vivirlas en toda la plenitud y que por esa causa necesitan a un Salvador y necesitan la salvación de Cristo, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo diferí un poco con lo que estaban enseñando en el libro los autores, si es que los entendí bien, porque digo, insisto, tal vez el sentido que querían darles era un tanto distinto, pero al menos lo leí, lo releí y dije, no, es que sí están hablando como si nuestros hijos deberían ser considerados ya como cristianos, ¿no? Y no es así, ¿no? Es decir, vamos a sumergirlos en la paideia del Señor, pero al mismo tiempo tenemos que confrontarlos constantemente con la cruz, confrontarlos constantemente con la ley, hacerles ver, hijo, si este es el estándar, ¿no? Pero al mismo tiempo, hijo, no podemos alcanzarlo perfectamente y por eso es que necesitas salvación, por eso necesitas a Cristo, ¿no? Entonces, ese es el único punto, hermanos, que yo decía, hay que tener un poco de cuidado. Veámoslo como un llamado, veámoslo como la responsabilidad de discipularlos, sí, pero al mismo tiempo llevémoslos constantemente a Cristo, a la cruz, a su necesidad de arrepentimiento, de fe, ¿no? Y apelando a su responsabilidad también, ¿no? Y confiando en que el Señor en su momento hará la obra, ¿no? Hará esa obra en sus corazones, ¿no? Para llevarlos a una verdadera unión con Cristo, ¿no? Una plena y verdadera, genuina unión con Cristo. Y en cuanto a la cultura, ya lo dijeron algunos de mis hermanos, aquí abordan un poco no solamente la importancia de mostrarles a ellos la cultura, sino de impactar la sociedad, incluso están ahí abordando. También digo, no sé cuáles son sus pensamientos, insisto, hay una corriente que le llaman teonomía, creo. Entonces, no sé si ellos están inclinados hacia eso o no, no tengo muy claros sus pensamientos, pero entiendo el punto, ¿no? Que ellos quieren enfatizar en cuanto a nuestra responsabilidad, no solamente de instruir a nuestros hijos en cuanto al Evangelio, sino de impactar la sociedad por medio del Evangelio, ¿no? En cada esfera, perdón, en la que nos desenvolvemos, ¿no? En nuestros trabajos, nuestros hijos tienen que ser instruidos en ese sentido. Son llamados a buscar en Cristo su esperanza, su salvación, su Salvador, y son llamados a entender, reconocer y abrazar la cultura cristiana, ¿no? Pero al mismo tiempo serán llamados a impactar este mundo, ¿no? Con esta cultura cristiana, en cada una de sus esferas, en sus ámbitos, ¿no? En sus trabajos, si llegan a ser arquitectos, ingenieros, mecánicos, lo que sea, ¿no? Pero el Evangelio se debe de vivir, se debe de mostrar en nuestro día a día, debemos de buscar impactar por medio de nuestro testimonio, no solamente por medio de la proclamación, ¿no? No solamente se trata, decía el hermano Paco, de predicarles a Cristo y a este crucificar a nuestros hijos, pero mostrarles que nosotros realmente somos unos que están bajo el señorío de el Cristo resucitado, ¿no? Entonces, de la misma manera, ellos tendrán que ser sumergidos en este entendimiento y que en su momento puedan asumir esa responsabilidad de impactar esta sociedad, ¿no? Con con estos aspectos del Evangelio, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Que eso es lo que están ellos tratando de exhortar allí, ¿no? Que tenemos que ver desde esa perspectiva también esto, ¿no? Vamos a ir un poco más allá, tenemos que realmente sacudir, ¿no? Este mundo por medio del avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. Al menos, bueno, yo lo aplico ya así, la proclamación del Evangelio, pero también como lo hicieron los Estados Unidos, ¿no? Cómo surgió la cultura o la nación de los Estados Unidos en un principio. Los cristianos impactaron, ¿no? La sociedad y todo fue permeado por los principios cristianos, viviendo la vida cristiana conforme a lo que la palabra nos enseña, ¿no? El verdadero discipulado.
Y finalmente, el currículum. A mí me pareció interesante, también ahorita lo mencionan de alguna forma los hermanos, con otras palabras, pero el currículum debemos de entenderlo no solamente como el material que queremos usar para enseñar a nuestros hijos, ¿no? A mí me gustó la forma en la que ellos lo abordan, ¿no? Eh, el currículum, dicen ellos, déjenme buscar una cita. Un currículum, dice ellos, es un camino cuidadosamente trazado por corredores expertos que conocen el terreno, los escollos que hay que evitar y la distancia que es posible recorrer. ¿Sí? En este sentido, el currículum también cobra otra dimensión. Ahora entendemos que lo que estamos buscando con nuestros hijos no solamente es darles a ver qué libro voy a usar, no, tenemos que realmente transmitirles el conocimiento, ¿no? Que nosotros también tenemos que buscar adquirir. Por eso es que estamos estudiando nosotros, porque hemos entendido la importancia y la relevancia de no agarrar a nuestros hijos y ponerlos solamente bajo los pies de otros hombres, como mencionan aquí en latín, in loco parentis, en lugar de los padres, que esos son los maestros, ¿no? Cuando ponemos a nuestros hijos a los pies de otras personas en lugar nuestros, eso no es el propósito. Nosotros asumimos esa responsabilidad, ese llamado, ¿no? Pero también asumimos la responsabilidad de mostrarles el camino que deberían de recorrer. Obviamente aquí es donde, hermanos, nos frustramos un poco porque lamentamos no haber sido instruidos en todo esto para que fuera más sencillo el poder decirle, hijo, esto es latín, déjame leerte esto para que entiendas, déjate explico, ¿no? O hijo, esto es el griego, déjate explico en qué consisten estos paradigmas y todas estas cuestiones de las declinaciones. Lamentamos no haber sido instruidos en eso, hermanos, ¿no? Aún en algunas cuestiones elementales, ¿no? Que hemos descubierto que matemáticas estamos sumamente deficientes, ¿no? La aritmética, el álgebra. Pero, hermanos, por eso es que ponemos en las manos del Señor todas nuestras necesidades, ¿no? Pidiendo que Él nos dé gracia, que nos siga ayudando y confiando en que quizá nuestros hijos no serán educados de la mejor manera que hubiéramos querido, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Estamos haciendo nuestro esfuerzo y lo mejor que podemos. Pero quizá ellos a su vez, si Cristo no viene antes, sí podrán darle una educación de mayor calidad a nuestros nietos, ¿no? Entonces, pero estamos en ese proceso, en ese camino, hermanos, en ese sendero. Y lo que podemos hacer es pues, esforzarnos, ¿no? Buscar la gracia de Dios y seguir procurando cultivarnos a nosotros mismos para al menos darles un cierto rumbo a nuestros hijos de cuál es el camino que deberían de recorrer, dónde hay ciertos escollos que deberían de evitar y cómo deberían de sortear esos obstáculos en algunos puntos, ¿no? Y ellos mismos tendrán que encontrar otros senderos que nosotros no seremos capaces de transmitirles plenamente, pero ya tendrán al menos las bases, el fundamento, que los ayudará en ese propósito, hermanos, ¿no? Y es que el currículum ellos lo ven como ese grupo de amigos que aman la verdad. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, hermanos, y por eso Paco decía ahorita, la importancia de las comunidades, no solo las comunidades, pero también la iglesia, ¿no? La iglesia es un elemento sumamente fundamental en todo esto de la educación clásica cristiana, ¿no? Y no solo la iglesia, pero esas comunidades que de pronto ya se están comenzando a formar, porque los alumnos o los estudiantes, dicen ellos, en la tradición clásica, realmente aprendían atraídos por sus maestros, cuando veían cómo ellos interactuaban, cuando veían cómo ellos se deleitaban hablando acerca de aquellas cosas que son verdaderas, que son bellas, que son buenas. Cuando ellos veían eso, ellos, digámoslo así, no lo dicen aquí así, pero yo me lo imaginaba así, es como cuando a alguien se le hace agua a la boca, ¿no? Cuando ve algo sumamente rico y se le hace agua a la boca y quieres, ¿no? Eso es lo que ellos deben o nosotros deberíamos como papás reflejar hacia con ellos, ¿no? Cuando nos reunimos a dialogar, a platicar entre nosotros aún, cuando nos ven interactuando, cuando nos ven conversando de estas cosas que nos apasionan, cuando nos vean hablando acerca de la gloria de Dios, por ejemplo, de Cristo y este crucificado, eso va a provocar en ellos deseo, hambre, sed. Yo quiero eso que mi papá disfruta tanto, yo quiero eso que estos hombres disfrutan tanto, que mis padres con los padres de estos otros niños disfrutan tanto, ¿no? Eso es lo que ellos llaman un currículum en un sentido en la lección, en la última lección, ¿no? Esa comunidad, perdón, de amigos, ¿no? Que disfrutan ese tiempo y que los lleva incluso a ese aspecto que vamos a estudiar ya en el siguiente curso, hermanos, la contemplación, ¿no? Porque hablan de eso también al final, ya casi al último del libro.
abordan un poco del escolé, ¿no? Que el estudiar es algo más que trabajar, implica también el contemplar. Ellos abordan los elementos que Perrin ya había enseñado en otras ocasiones y que vamos a ver en el curso de escolé. Nosotros aprendemos no solo por la ratio, pero por el intellectus también. No solamente haciendo uso de nuestro razonamiento, no solo trabajando con nuestra mente, pero también contemplando aquello que es digno de ser contemplado, recibiendo simplemente de una manera la verdad, la belleza, la bondad. Pero eso se da en ese ámbito de comunidad. Eso se propicia en ese ámbito de esos amigos, los llaman ellos, ¿no? Que disfrutan pasar tiempo juntos y se deleitan contemplando lo verdadero. Los niños van a ser guiados, van a ser jalados en ese sentido, ¿no? Van a ser arrastrados, ¿no? Por nosotros los papás, los maestros, ¿sí? Ahí habla una vez más en contexto de escuelas y habla de los maestros como en latín, in loco parentis, parentis, en lugar del padre, pero nosotros como papás, hermanos, tenemos ese privilegio. Somos llamados a poder impactar a nuestros hijos de esa manera, hermanos, ¿no? Y de ahí la importancia de que sigamos trabajando en esas comunidades, que nos juntemos, que nos reunamos, no solamente para tratar de instruir a nuestros hijos, pero aún para que nosotros podamos interactuar. A mí se me ocurría, hermanos, júntense algunos, lean algún libro juntos, o sea, y reúnanse periódicamente para hablar de lo que están leyendo, con sus hijos ahí sentados también, disfrutando ese momento, ese tiempo, para que ellos al mismo tiempo puedan ver también cómo es que se debe de llevar a cabo ese diálogo, esa interacción, ese tiempo en el que realmente nos estamos edificando mutuamente y aún involúcrenlos a ellos, ¿no? Que ellos también participen, que ellos puedan escuchar o dar sus puntos de vista, dependiendo de su edad, de lo que se les está leyendo, del libro que se está leyendo, hermanos. Y son una de muchas formas en las que creo que se podrá seguir llevando a cabo esta preciosa labor que el Señor nos ha dado el privilegio de desempeñar como papás y con el propósito de transmitir esa paidea del Señor a nuestros pequeños hermanos. No sé si alguien más quiere comentar algo, hermanos. Si no, podemos parar la grabación y comentamos unas cosas ya nada más para concluir la sesión del día de hoy. Muy bien, hermanos. Bueno, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien quitó el...? ¿No? Perdón, hermanos. Quería comentar algo que también últimamente he estado meditando o he estado escuchando en algunas predicaciones, y es acerca de la influencia como padres y maestros, que debe de caracterizar y influir en nuestros hijos. Entonces, de alguna manera me he sentido exhortado, y así como lo mencionabas ahorita, hermano, el acercarlos a nosotros, pero que también ellos se vean encantados en lo que ven de nosotros, en las cosas que nos maravillan, en las cosas que podemos transmitirles, que pues verdaderamente puedan ver ese deleite en nosotros, para que pueda traer una influencia positiva, ¿no?, a nuestros hijos, y sobre todo pensando en el amor por la verdad, en el amor por el Señor, en el amor por reconocer todo lo que es bueno, ¿no? Y como dice la palabra, todo lo que es digno de lo que debemos de gloriarnos. Amén, hermano. Amén. Pues bien, Perdón, hermanos. Gracias, hermano. Voy a parar la grabación